Vamos de nuevo a considerar que tenemos una variable aleatoria X que se distribuye binomial n, P, con P desconocido. Así, ya sabemos que un estimador para P está dado por esta frecuencia relativa, X sobre N. Ahora, ¿cuál sería la varianza de P gorro? En este caso, la varianza de P gorro ya sabemos que es P por 1 menos P sobre N. Se obtiene fácil de aquí, ¿cierto? Sería 1 sobre N cuadrado por varianza de X. Y la varianza de X es NP por 1 menos P, y se cancela. Muy bien. Como P es desconocido, entonces esta varianza que no sería conocida, porque depende de P, pero yo la puedo estimar, es decir, puedo tener un valor aproximado para esta varianza. En este caso, ¿cómo denotaríamos esta expresión? En vez de decir bar de P gorro, podría ser sigma cuadrado sub P gorro. Así que si P es desconocido y yo logro obtener una estimación, es decir, si uso esta estimación para conocer a P, entonces yo puedo reemplazar esa estimación aquí, ¿cierto? Así que yo puedo obtener la varianza estimada de P gorro, la que denoto así B gorro, bar de P gorro, que la vamos a anotar, ya dijimos S sub P gorro cuadrado. ¿Y cómo se obtiene? Cambiando P por su estimador. Fíjense que aquí cambio P por X sobre N, aquí también sobre N. Finalmente, entonces el error estándar sería la raíz cuadrada de esta varianza. La raíz cuadrada de esta varianza es el error estándar. Pero como no conozco P, entonces el error estándar estimado se obtiene con la raíz cuadrada de esta expresión, que es lo que ustedes ven aquí. Además, usted también puede verificar que esta varianza se maximiza cuando P vale un medio. Es por eso que cuando tenemos proporciones P muy cercanas a un medio, entonces es donde se maximiza la variabilidad de P. Es decir, más adelante vamos a entender que si yo quiero encontrar un tamaño de muestra adecuado para hacer una estimación respecto a P, entonces el tamaño más grande que yo puedo obtener es cuando P es igual a un medio. Eso es una manera de obtener esos valores. Vamos ahora a considerar esta situación. Les había dicho que qué pasaba cuando yo tenía estimadores cuyo sesgo es pequeño. Mire que volviendo a este caso, teníamos que P2 gorro era sesgado, pero que su sesgo se vuelve muy pequeño a medida que N crece. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿dónde puedo hacer mejor las cosas? Si utilizando el insesgado directamente porque es insesgado, o utilizando otro estimador que tiene otras propiedades mucho más interesantes que me pueden servir para hacer otro tipo de estimaciones. Fíjense que yo aquí no he evaluado el tema de la varianza. Vamos a evaluar ese tema acá. Entonces vuelvo al ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta situación, donde tengo θ1 gorro, que es miren ustedes, es un estimador insesgado, fíjense. La esperanza de θ1 gorro es θ, es insesgado. Y tengo θ2 gorro, que no es insesgado. Miren, la esperanza de θ2 gorro está un poquito más a la derecha, es diferente de θ. Pero observen esto, mientras que θ1 gorro es insesgado, tiene su varianza grande. Mientras que θ2 gorro es sesgado, pero su varianza es pequeña. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué prefiero yo? Entonces, ¿cuál es el criterio que voy a hacer prevalecer aquí? ¿Ser insesgado o tener la varianza más pequeña? En este caso tengo una dualidad enorme, porque tengo un insesgado pero con varianza grande. O tengo un sesgado pero la varianza es pequeña, entonces ¿con cuál me quedo? Entonces es importante tener en cuenta esta situación, porque yo en particular prefiero un estimador que aunque no sea insesgado, pero esté cerquita, tenga varianza pequeña, para que me garantice que todas las muestras aleatorias que yo derive de la distribución de probabilidad original me produzcan estimaciones que, si bien no están exactamente en el punto que quiero estimar, sí, no varían tanto. Es decir, son muy regulares, son muy parecidas, son muy parecidas. Las estimaciones no son muy locas, no unas muy diferentes de otras, sino muy similares. Así que en este escenario, ¿qué queremos? Entonces, una manera fácil de verlo sería, ¿y por qué no juntamos los dos criterios en uno? Es decir, ¿por qué no buscamos un estimador que combine las dos cosas y las haga al mismo tiempo pequeñas? ¿Cuáles son las dos cosas? Primero, que su sesgo sea lo más pequeño posible. Y segundo, que su varianza sea lo más pequeña posible. Y combinemos las dos. Pues
Resulta que ese criterio se puede proponer en una medida que llamaremos el error cuadrado medio. Entonces, ¿qué es el error cuadrado medio? El error cuadrado medio compara la diferencia entre el estimador y lo que estima. Pero como esa diferencia puede ser positiva o negativa, entonces la elevamos al cuadrado. ¿Y qué queremos de esa diferencia? Que sea lo más pequeña posible. Por lo tanto, esperamos que esa diferencia al cuadrado sea lo más pequeña posible. En otras palabras, que el valor esperado de esa diferencia al cuadrado sea lo más pequeño posible. El error cuadrado medio se define justamente así. El error cuadrado medio de un estimador es el valor esperado de la diferencia entre el estimador y lo que estima al cuadrado. Error al cuadrado esperado. Error cuadrado medio. Medio aquí es esperado. Uno puede demostrar fácilmente que esta expresión se puede escribir como la varianza del estimador más el sesgo. Listo, entonces aquí ya tenemos las dos. Estamos combinando las dos. Un sesgo al cuadrado más una varianza. Si los dos son muy pequeños, ese estimador me gusta más, lo prefiero. Así que el criterio para elegir entre dos estimadores, sin importar si son insesgados o sesgados, es aquel que tenga el error cuadrado medio más pequeño. No hemos dicho que eso sea fácil. Vamos a ver estos ejemplos. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de una distribución que tiene media teta y varianza sigma cuadrado. Y vamos a considerar dos estimadores para teta. Los dos estimadores son estos. Teta 1 va a ser 4x1 más xn sobre 5 y teta 2 va a ser x1 más x2 más 3xn sobre 10. Me preguntan, ¿cuál es mejor estimador para teta? Entonces recuerden que aquí no me voy a sesgar solo para los insesgados. Si los dos fueran insesgados, el que tenga mínima varianza y se acabó. Pero si los dos no son insesgados, entonces ya debo usar este criterio general del error cuadrado medio. Entonces, ¿qué necesito para el error cuadrado medio? Calcular el sesgo y la varianza. Para calcular el sesgo necesito los valores esperados. Entonces, primero hacemos eso. ¿Cuál es el valor esperado de teta 1? Es la esperanza de esto. Aquí lo hice más explícito. Esto es un quinto que sale constante, esperanza de esto más esperanza de esto. La esperanza de esto es 4 veces la esperanza de x1. Pero recuerden que la muestra tiene media teta. Entonces la esperanza de x1 es teta y la esperanza de xn es teta. Entonces esto me queda 4 teta más teta, 5 teta sobre 5 es teta. O sea que teta 1 corre sin sesgado. Teta 2 lo mismo. Esperanza de x1 más x2 más 3xn sobre 10 es esto más esto más esto. Teta más 3 teta. Esto me queda 5 teta sobre 10 teta medios. Aquí se me fue un teta, me disculpan ahí. Este teta no debe ir ahí. Así que teta 1 corre sin sesgado y teta 2 es sesgado. Si fuéramos a basarnos solo en el criterio de insesgamiento, escogería teta 1. Pero aquí no vamos a hacer eso. Muy bien. ¿Cuál es el sesgo de teta 1? Es 0, ¿cierto? Porque teta menos esto, menos teta es 0. Y el sesgo de teta 2 sería esta expresión teta medios menos teta. Eso le da menos teta medios. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el error cuadrado medio de teta 1? Es la varianza. No la he hallado. Entonces, hallémosla. ¿Cuál es la varianza de teta 1? Es la varianza de esto. ¿Cómo me calcula la varianza de esto? Sale la constante al cuadrado y la suma de las varianzas. ¿Cuál es la varianza de esto? Constante al cuadrado 16 por varianza x1 más varianza xn. Entonces, esto me queda 16 sigma cuadrado más sigma cuadrado. Eso me da 17. 17 sigma cuadrado sobre 25. Esa es la varianza de teta 1. Igualmente la varianza de teta 2. Varianza de esto más 9 veces la varianza de esto. Sigma cuadrado más 9 es 11 sigma cuadrado sobre 100. Ahora, finalmente, ¿qué son los errores cuadrados medios? Es sesgo al cuadrado, varianza más sesgo. Listo. El sesgo del primero es 0 y el sesgo del segundo es este. Entonces, el error cuadrado medio de teta 1 es la varianza de teta 1 más el sesgo. La varianza es 17 sobre 25 más el sesgo que es 0. Está esto. De teta 2, la varianza fue 11 sobre 100 sigma cuadrado más el sesgo que es menos teta medios pero al cuadrado. Me queda esto. Muy bien. Ahora la pregunta del millón. Entonces, ¿cuál es mejor? Es decir, ¿será que esto es menor que esto? ¿O será que esto es mayor que esto?
Si lo que queremos es que teta 2 sea mejor estimador que teta 1, debo imponer esta condición. Entonces, esta condición va a comparar esta varianza con esta varianza. Y de aquí yo puedo despejar los valores de teta que me cumplen esa condición. Mire que esto equivale a resolver esta desigualdad. Si despejamos de aquí, fíjense que yo puedo pasar, este coso lo puedo pasar para acá, ¿cierto? Y cuando lo pase para acá, esto pasa restando, me queda 11 sobre 100 menos 17 sobre 25, ¿cierto? 11 sobre 100 menos 17 sobre 25. Eso sería equivalente a 11 sobre 100 menos 68 sobre 100, ¿cierto? Perdón, 11 sobre 100 menos 68 sobre 100, ¿cierto? Me quedaría entonces teta cuadrado sobre 4 menos 57 sobre 100. Y yo factorizo eso y obtengo dos soluciones. Pero fíjense que esto es una desigualdad. Entonces, si yo paso esto para acá, es hallar los valores de teta que hacen que esta expresión sea menor que 0. Cuando resolvemos eso, encontramos que los valores de teta que hacen que este error cuadrado medio sea más pequeño que eso, son aquellos que pertenecen a este intervalo. Es curioso, ¿cierto? Porque realmente la condición aquí la establece teta, pero teta es desconocido. Ese es el punto. Pero esto es lo que se llama imponer una condición sobre el estimador para que sea mejor que el otro. Pero si yo quisiera que teta 1 fuera mejor estimador que teta 2, entonces los teta deben estar por fuera de este intervalo, es decir, menores que este valor o mayores que este valor. ¿Listo? Fíjense además que si yo conociera un valor para sigma, si yo hubiera estimado un valor de sigma, si sigma valiera 1, entonces lo que me está diciendo aquí es, usted quiere que esto se convierta en una mejor estimación para su parámetro. Entonces, el teta debería estar entre estos valores. Ustedes dirán, ¿y eso para qué? Esto lo que le está dando a usted es una idea de cuáles son los posibles valores de teta con los cuales usted podría trabajar. En este caso, si la estimación que vamos a usar es esta, entonces los valores de teta a los cuales le debo apuntar deben estar en este intervalo. En los próximos videos vamos a ver ya sí propuestas metodológicas de cómo se pueden encontrar ya esos estimadores. Ya aquí estamos proponiendo, pero sin decir cómo lo sacamos. En el próximo capítulo, donde vamos a ver metodologías para encontrar estimadores, vamos a ver una manera de encontrar funciones de la muestra que le apunten al parámetro. En particular nos vamos a concentrar en una metodología que es de las más usadas en estadística clásica inferencial y en estadística en general, y se conocen como los estimadores de máxima verosimilitud.